están? Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, como quieran, a este partido. Cerro Porteño juega ante 2 de mayo. También estaremos reaccionando, llevándoles el partido de Libertad General Caballero ahí de reojo, porque hoy puede haber campeón. Hola, mi querido Nelson Fútbol Rivera. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Hay campeón hoy? No. Está difícil la situación, ¿eh? Ojalá que no. Tienen que darse dos resultados. Que gane Libertad y que no gane Guaraní. Perfecto. También podría pasar que empate Libertad, que Cerro pierda y que también pierda Guaraní. Libertad campeón. Y Libertad es campeón. Pero si Libertad pierde bajo ninguna circunstancia, hoy tenemos campeón. Perfecto. Hola, mi querido Franco da Rosa. ¿Cómo te va? Doble empate le sirve a Cerro. ¿Empata Guaraní, empata Libertad o cómo? Empata Guaraní, empata Libertad, empata Libertad en la próxima fecha. Puede Doble ser. empate le sirve a Cerro. Puede ser, puede ser. Hola, mira un poco. Espera. Él viene a representar a Libertad. Ah, representa Guaraní, a Libertad. A Guaraní, Representa a imagino. Libertad y representa a Guaraní. Hola, mi querido José Barrios, Salcedo, Coqueva. ¿Cómo te va? Hola, gente. Hola, Marco. Mirá vos, Hola, Nelson. Hola, Franco. Me sorprende, Coque. ¿Cómo ¿Por te qué? va? Yo hoy quiero ver fútbol. Ah, bien. Yo hoy vengo a ver fútbol. Perfecto. ¿Hoy Vengo a ver hay fútbol. campeón o no? Hoy hay campeón. ¡Epa! Parece. Entonces... Yo me sigo hinchado por Guaraní antes que por Libertad. Me Yo sorprende. acá voy a poner el partido. Bueno. Me Ah, la sorprende lo pucha, tuyo. espectacular. ¿Vos vas a poner Espectacular. Guaraní? Yo acá estoy viendo. Dale, pues yo voy a poner el rojo entonces acá. ¿El rojo? ¿El rojo? ¿Cuál rojo, papá? Independiente. El orgullo nacional. Ah, perfecto. No cierto. me dan la señal. Ahí ya me dan la señal. Ya tengo acá. Está jugando Peñarol también, por si querés ver Coque. No me interesa mi equipo. ¿Equipo chico de así? No. Ah, No, bueno. Peñarol es un Equipos equipo clasificados. gigante Imagínate que de... le diga equipo chico al El más grande de Uruguay. El más grande de Uruguay. Almancha. Bueno, señores, tenemos equipo confirmado. En instante quiero ver el chat para poder saludarle a toda la gente que se está conectando hoy en este... Cierto, mira qué vale que sos. Ahí está. Acá está el chat de Twitch. De Twitch. Está todo ahí, papá. Está todo. Está Bueno, todo. hola. A ver, Está la gente de TikTok también. ¿Me escuchan bien lo de TikTok? TikTok, ¿cómo te va? TikTok. Qué lindo tu maquillaje, Marcos. Yo siempre te vi bien, dice Junior ¿Por qué te Paredes. quitaste el maquillaje todavía? No me pude porque me pelé todo, viejo. Hola, Kevin, ¿cómo te va? Me pelé la cara, amigo, con el papel que está en el baño. No sirve Me para... pelé la... No, No, pero espera. Tienes que mojarte con jabón. Moja tu cara primero y después meterle papel así, no así. Claro que te Así. va a pelar. Tenés que lavarte con jabón. Y te va a hacer mal, te saca más grano eso después. Digracho. Tenés que limpiarte después. Pero Bueno. ahora va a estar... Vamos, Guaraní, salva el fútbol. Buenas tardes, chavales. Dice Coque, ¿por qué le llamaste... ¿Por qué le llamaste Penado y Vélez empeoró nuestra situación? Pena doy. ¿Penadoy? Mamá quería... Me falta, viejo. En serio, Nelson, vos me vas a recomendar una óptica. Tengo una. Te pido, por Yo tengo favor. una, Dan. Tenés que hacer 2 historias y un reel. Estoy, Ya ves que sinceramente yo... Bueno, a eso veo bien, pero... No, yo después ya, me cuesta. yo dentro de poco Lo ya veo bien vengo con buenos ojos eso que Creo que tal. la próxima semana pues ya vengo con ¿Te imaginas? anteojos. Y ya te recibí, señor. Eso peinado. Pero igual Vamos, no fácil. tiene nada que ver que uses lente y que seas señor. O sea, No, pero Coque es por la edad. Claro, vos podés tener anteojos y ser un ser un degenerado. No, pero Ay. el Coque es por la edad también. un degenerado. Pero nada que ver. Pero nada que ver. Bueno. Nelson, ¿qué hay para tenés? Este... Ni Gana Don idea, Mayo, amigo. gana General Caballero, gana Guaraní. Por la pasión. Todavía no, me queda una cuota. ¿Cómo tiene que ser? Me Ángel queda, Yuma. me queda una cuota del iPad y una cuota del iPhone. Ah, ya está. Ya, estamos contentos. Yo ya güey. pagué todo el mío. Vamos a completar. Yo me estoy recuperando. A mí me dolió la cuota. Ah, la cuota de solo. Yo pensé que era pensión, boludo, pero bueno. No. Hoy No, vinieron de Vallardigans, dice, sí, No. Core Nilsson. Ya empieza. Y pa. ¿Qué era hincha con...? Ah, Che, No, todos venimos con una el camiseta chat, de color pinche. diferente, ¿eh? Amarillo. ¿Cómo que camiseta? Esto es remera. Remera. No, es lo mismo que vos a la camiseta le diga remera, boludo. Tasha, Austin, Taurón. No, Oti. Tavirón y esta es... Yo que soy Unicua. Esta Y pedazo sí, de salami. ¿Cómo Yunicua. se llamaba? Esta.
Yo soy El hipopótamo, el hipopótamo. ¿Cómo le decíamos? hipopótama. La hipopótamo. Tasha. Ahí está, Tasha. Tasha. Tasha, Tabirón. Austin. Vos sos Austin, que vino Austin, después que era el Lomo pique de Rush, canguro. Lomo Rush. Yo puedo ser Pablo o puedo ser Uniqua. Mamá querida. Yo me sé memoria todo eso. Yo, mami, ¿Cómo me camiseta Coque vivía en el sur de California o qué? Ah, Dios mío, qué burro. Bueno, señores, en instante ya va a arrancar el partido. Ustedes los Teletubbies. ¿Avisaron al grupo? Ya hice todo, papá. Ya está todo. Gracias, papá. ¿Qué ahora sos del aborigen? Tiene que Nelson? jugar Roberto Aire, parece. ¿Cómo puede hacer Hola, Nico. Reo? Mira, pongo Nico Ayala, ya no está interactuando tanto. Vos te fuiste y dejó de escribir en el chat casi. Vos sabés que estos camarógrafos saben dónde apuntarse. Mala. Búscanlo así, pareja, gente linda. Atero ahí. Este roba. Ese roba. Este tipo va a terminar en X. Dios, apiádate de mí también, así esa onda, de verdad. Hay fotos de Hacelo. las birras y Tipo- todo. tipo- Hacelo. Y Curita también hizo así una vez con su novia, hizo un video y la gente comentaba así son las comedias de Adam Sandler y eso. Estuve por Roma con Nelson, dice. ¿Eh? Las comedias de Adam Sandler. ¿no? Un hijo de puta, güey. Bueno, señores, estamos listos. ¿Qué partido que se nos viene? Ya que a través de Stiga Sports, a través de Pasión. Estoy practicando para el futuro. ¿Qué hago con mi decía, vida? no? Curita tiene novia. Dios tiene sus favoritos. Tenía. Dice. Che, Tenía. juega. ¡Adri! ¡Prende! Ese no es nuestro amigo. Párate. Acabo de mufar. No sirve. ¿Qué cosa? ¿Eh? Bueno, señores. Dólares, dice, bueno, señores. Che, arranco pues ya partido, boludo. Ya estoy caído, voy a esperar. Vamos a jugar partido, brother. Ya estoy, ya. Enseguida empieza. Ya estoy. Míralo, gatito. Ese mi arquero tiene que jugar siempre. Pero hoy no va a jugar. Así es. Hoy ataja a Alexis Martín Arias. Como tiene que ser. Porque el Cerro Porteño sale de esta manera, mi querido Coque. Gracias por ayudarme, porque en el arco está Alexis Martín Arias, Velázquez, Pérez, Quintana y León. En la mitad de la cancha, Damota con Morela, Guayo por derecha, por izquierda, Iturbe, Fariña y Chico Dakota. El equipo raza de de la Cerro Porteño. Por el lado de 2 de mayo. Vamos de esta manera a servir en el arco. Feliuso Díaz Castro. Al medio vamos con Franco Aragón, Fernández Vargas Acosta y Colmán Ibarreiro. Completan el 11 hoy día por Marcelo Palau. Ojo, que conoce esta casa. Quien jugó justamente en el Ciclón de Campeón, Barrio Obrero. campeón. Campeón. Sí. Yo me recuerdo mucho de un gol justamente que fue una sucesión de pases. Palau arranca por el medio, dejó para Novik que adelantó, creo que fue para Iturbe. ¿O para quién fue No, ese tú gol? no estabas en esa época. ¿Quién metió ese golazo? Por ahí. ¡No! El centro de Arzamendia que se clava. Claro, contra Palmeiras. Contra Palmeiras. Sí. Pero Fue Palmeiras. igual Palau, Claro. el Esa la ganó mi mejor. compañero. ¿Eh? En Libertad. ¿Qué ibas a decir, Nelson? Ya no me acuerdo. A mí me emociona haber conocido. Ustedes no ven conocido así por la tele de repente. Yo quiero mandarle un saludo a Enzo Jiménez. ¿Te sigo en Instagram? No. O sea, vos saludas a gente que te sigue en Instagram nomás. Yo sí. Y Personalmente sí. No, lo encontré en un shopping. Le mandó saludo a todo el equipo de Pasión. ¿Qué bola que es en serio? Gracias, Enzo. Dale, Enzo, boludo. ¿Por qué me mentiría? ¿En Es una serio? forma ¡Qué de bola decir. que sos! No, una realmente me forma de dijo otra decir. cosa de un integrante específicamente que obviamente ya respetar y no voy a decir al aire. Pero me dijo qué estúpido es Coque. Ah. No, mentira. Coque. Yo. Casi le puté. No, tipa. ¡Vamos, rojo! ¿Eh? ¡Vamos, general! Ah, yo pensé que... Ah, yo pensé que estaba viendo ya el partido de... No, no, Aire no. papá argentina, calla. Jacuetereí será. Le Señoras, saluda señores. porque le dio sobrecito. No, chat. No. Puede poner el sticker de Liverpool también. Demasiado debería recibir sobrecito. ¿Por qué me daría sobrecito a un jugador, verdad? Vos sí que pasa eso. Ojalá yo tuviese la oportunidad.
Salen los equipos a la cancha. Señoras y señores, 2 de mayo versus Cerro Porteño 2 de mayo, General Caballero versus Libertad. Los partidos en simultáneo también Guaraní, que va a disputar su encuentro, su enfrentamiento en Itaguante. Luque, ya estamos listos para llevarles los pormenores de este encuentro, de este partido. Ya están los protagonistas para este encuentro. Te pregunto, Coque, ¿cómo ya el partido de Cerro Porteño? Empata. Empata. General Caballero Libertad. Empata. Guaraní, Luque. Gana Guaraní. Perfecto, perfecto. Pero, ¿y qué tiene, Franco? Dame mi opinión. Ya. Según esa óptica... Son predecibles, como que. Espera. Ahí no hay campeón. No hay campeón. Mira, Poli, estás tirando fuegos artificiales, eso. ¿Y? Mosaico ahí están ahí. ¿Por qué Libertad no llena tampoco? Se pregunta. Me ha sido nervioso después, pero de verdad las dimensiones son mucho más pequeñas y están por ser campeones. Ah, ¿y de dónde salieron, por ejemplo, todos los hinchas que llenaron el Defensor, que son hinchas nacional? En aquel... No, pues eso no eran hinchas Pero nacionales. ese fue una No final. eran hinchas boludo. nacional antes. Ah, no, ahí se fueron todos, boludo. Para ver, boludo. Hinchas Tenés de la posibilidad Nacional, ver de Olimpia. Una final de Copa Libertadores no te vas a Sí. perder. Yo me iría. Sin problema. Igual ¿Dónde si- están todos los hinchas nacional de Libertad, perdón? Si juega Ahora. Cerro, si juega Olimpia, si Y juega ahora, Libertad. ¿dónde están los hinchas de Libertad? Están por salir campeones. Bueno, el árbitro del partido entre General Caballero y Libertad, David Ojeda, acompañado de Carmelo Candia, Guido Miranda, Aldo Quiñones en el bar, Carlos Figueredo. En el encuentro entre Cerro Porteño y 2 de mayo, también ahí el juez del partido. Ya estamos listos para poder llevarles toda la información, todo el fútbol de esta tarde, noche ya ahora. Cerro Porteño en búsqueda de la victoria. La vez pasada no pudo ante Ponen al- Ameliano. Tatum. Señor Nelson. Va a comenzar. Para mí ganan los 3. Ganan los 3. Sí. Y es claro, no es campeón todavía. No hay campeón todavía si es que ganan los 3. Pero ahí ya se baja la lucha Cerro. Cerro se Cerro baja. Porteño, chao. Che, yo pregunto, ¿Libertad va a ganar alguna vez? Está difícil, Y ¿eh? vos sabés que porque hoy estás vos, yo Hace- creo que va a ganar. ¡Qué grande sin antena! Te soy sincero. Porque vos, desde que vos te fuiste perdiendo, no ganaron ni una. Vos sos estúpido. Así en serio. ¿Por qué? ¿Por En qué? Olimpia Libertad, pero ¿quién estuvo? ¿Ya jugás? Yo estuve y terminó empate, maestro. Ya sé. Métete en el partido. Pero hoy, ¿Quién día se mal, importante. normal? ¿Quién se mal y sin fundamento? Y así se le cae la maldad. Salud, Andrés, ya jugás. Malvado. Nelson. Pues él solo viene hoy para meter cizaña. Él solo viene acá para meter... Te Realmente, agradecemos, Coque. realmente se le durmió. Para pinchar. Sí, se No, le- pues me podía ir, pero dije, hoy me quedo. Me quedo Para para meter cizaña. me quedo para hincharle a Franquito hoy. Para meter cizaña, vení. Pero vos estás enojado conmigo. ¿Eh? ¿Estás enojado? Se lo guarda para él. Sergio Vareiro me da un miedo. Un cerro era menos que 2 ladrillos. ¿Cómo que acá menos que en 2 ladrillos? 2 de mayo va a No, ser bueno. es un poquito más respetuoso, Sos un viejo. estúpido. Es un poquito más respetuoso, Franco. Por hacelo favor, jugar. te pido. Vos no sabés dónde puede estar el día de mañana. Cierto. Bueno, señores. Va a arrancar. Coque recibe sobrecito de Churri Vázquez. ¿Qué le están haciendo 80 ahora, eh? No sé qué pasó. Tuvo su prime. Coque le dio su prime. Sí, él sí. Yo di el frame. ¿Y esa amenaza, señor dictador? No, no una amenaza, es un aviso. Un preaviso. Porque esa es la diferencia. Yo no amenazo, Epa. yo aviso. Porque una amenaza no se cumple. Señores, aviso? sí. Empanadas grasosas. Vamos con la transmisión. Empanadas grasosas. No ¿Cuál voy a es? decir nada nomás, puedo estudiar genio. Pero si recién estabas bien. Puede No, ser- puede ser un día cualquiera. Hola, Croquetita. Hola, Chelson. Hola, Gordarcos. Hola, Francón. Hola, Marcos. Fex. Ah, Marcos. ¿Quién es Gordarco? Tiro libre. Yo soy Barn. Van a arrancar los encuentros Guaraní Luque, Cerro 2 de mayo, Luque. Ante Guaraní en Itagua, 2 de mayo, Cerro Porteño en la olla.
Y también Libertad en la Huerta se enfrenta a General Caballero. Señoras y señores, amantes del fútbol, bienvenido una vez más a través de Pasión Estudio. El encuentro, el enfrentamiento comienza. Ya se mueve la pelotita. Ya no, tranquilo. Ya juega 2 de mayo. Cerro Porteño es el partido que vamos a estar llevándoles. ¡Fútbol! Fútbol. Lateral que corresponde al conjunto de 2 de mayo. Ya bien pensado por el señor Hoy Palau, quien está dirigiendo el conjunto norteño. Ahí lateral, juega Feliu, va el argentino, arriba la pelota, va aguantando Quintana, corta Matías Damián Pérez, sigue con el control 2 de mayo, atención que esto es peligroso, va a ver, corte provincial que corresponde a Cerro Porteño en tiro de esquina, va a venir la pelota parada para 2 de mayo. Aplaudió un córner 2 de mayo el tipazo este. Solo Mi para eso equipo viene. de Pero, Juan. Sí, el único ahí también. No, respetaba. No, yo no me voy a meter en eso. Respeta. No, me quiero Tiro de meter. esquina para 2 de mayo. Señoras y señores, Alexis Martín Arias atento en el arco. Vareiro tomado en el área por Matías Damián Pérez. 2 de mayo, atento, vendrá la línea aérea. Atención, viene la pelota al cabezazo de Vareiro. Pasado y hay salida de arco que corresponde a Martín Arias. Por el otro lado sigue 0-0. General Caballero Libertad. Día de hoy, sábado. Coque, ¿me decís con qué combinaciones Olimpia puede ser campeón? Pregunta Carlos Velázquez. ¿Qué pasa si todos pierden y le ganan a todos? Pregúntale, Carlito, Sabe muy bien, Atención, Sí, va saliendo Cerro. Guaraní, vos. Sí, estoy acá viendo, Va saliendo el Cerro Arrasalo. Porteño, es Luca Quintana. Quintana con la pelota adelanta, la pierde ahora Cerro Porteño. Vareiro que mete un pase filtrado y se va con todo. Ahora 2 de mayo espera al medio también. En esa Excelente, Vargas, Quintana. cortó Quintana de vuelta. Enmienda su error. El balón va arriba, va peleando Cerro Porteño con Diego León. Va el hombre del Manchester United jugando, ganando en la zona de la izquierda. Se lanza La el hombre Liga de Excel. Cerro Porteño. Ahí lateral para el Ciclón de Febrero autoriza Derly Benítez, el árbitro del encuentro. Piris Damota en la mitad de la cancha. Va moviéndola con Gustavo Velázquez por derecha, hoy de lateral. Va dejando la pelota para que la vaya gambeteando, la vaya dibujando en la diagonal. Ahora Aguayo perdió en esa zona y 2 de mayo ya va dominando la pelota. El conjunto blanco, qué buena jugada de Franco Aragón. Aragón por arriba, buena pelota al fondo y se viene acelerando 2 de mayo. Atención, mira. 39 puntos Libertad, 36 Cerro Porteño, 36 Guaraní ahora mismo. Hay lateral, asiste a la tabla de posiciones, asisten los 3 que están peleando aún por esta apertura. Le conocía a Cuse. ¿Ya te cruzaste con Cuse? Sí, ayer me crucé también con Cuse. Va saliendo Cerro Porteño, saluda a Cuse entonces. Pelota arriba, pelea Chico da Costa, viene Chico. Este es Franco Aragón. Aragón atrás. Abre juego con Sosa. Sosa en corto con Díaz. Va completando el pase por el costado derecho con Feliu. Feliu que recibe. Cerro Porteño ante 2 de mayo, empatado y paridad en los 3 encuentros hasta el momento. En el inicio, en el amanecer del partido. Cerro Porteño dominando la pelota ahora. Piris Damota recibe la marca y sabe deshacerse de la presión, pero tocó mal. Y se viene ahora 2 de mayo, buena pelota filtrada. Atención con esto, lo va festejando Coque, viene el centro de Castro. Lateral para 2 de mayo. Va aproximándose el equipo Matías de Damián Palau. está abajo, está en el medio. Está abajo, ¿verdad? Porque Morel está jugando en Cerro. Sí, señor. Está abajo, está como central. Ahí está Castro. Encara Castro. En Castro un pase. A ver. Saca la pelota rápidamente. Cerro Porteño se cuida. Hay que poner el marcador de Guaraní, dice acá. Viene el marcador de Guaraní también, ¿eh? Claro. A la pucha. Tranquilo. Aragón. Toca el medio. Cerro Porteño. 2 de mayo 0. Ahí se va Castro. Oh, mamita Castro. Pongan el marcador de Guaraní. Adán. 0-0 Guaraní, Y ahora la cabra. La cabra, ustedes si quieren algo gráfico, es Dan, poné el marcador de Guaraní. Así es. Ay, no, jue, ¿por así. qué puedo leer retada? Yo no le puedo decir nada. Dan ya es acá a otro nivel. Dan Bilseria. El chat Carlos. es el único que puede. ¿Por qué tanto contra mí hoy? Váyanse la puta a todos ustedes, chat. No, Mira, ya empezamos. ya empezamos. Estamos exigentes, dice Sábado Raúl. no hay chat. Esta es, a ver, salida para Cerro, ¿sí? 19 y 12 mete con Cerro. No, ¿quién no limpia así tampoco, eh? Mal educado. Quintana. ¿Qué? Le dije a King. Ahí viene la salida de Cerro Porteña. Buena pelota. Bueno, ¿para qué digo buena pelota si se fue a otro lado? Saludos, Mira Benito. vos, Marquito dice ahí. Mira Saludos. Marquito, Allá
Ayer terminaron el trapo y Ya está, lo fuimos a ya, Ahí está, Vale. mirá, ahí está, Marquito. No es para cualquiera. Hoy se fue a colocarse. ¿Ese fue tu trapo? Sí, ayer mandaste. ¿Se terminó? ¿Sigue para hoy? Uy, Matías Damián Pérez, qué pelota metió, A Coque lo invitó un amigo. Y sí, me invitaron acá. Sí. ¿A qué me Hola, quedé? Berito, ¿cómo te Igual va? flojito. ¿Eh? Tu trapo no está en Norte Inmortal. Es que ya estaba apagado por Coque. Pasa que él era antes de Sur. Ya ocupó, ya hay banderas de Coque en norte y no me dejaron más poner ahí. Lateral que Ese es corresponde. mi trapo, deja de ser Ecobe. ¿Vale? Deja de ser Ecobe. Deja ese Recobe. Deja ese Recobe. No, pero hay que Deja de ser pronunciar Ecobe, dije bien, boludo. ¿Qué te pasa? bien. No, No, pero chacho, Ahí está. yo vengo a ver fútbol. hay juego con la mano para dos de mayo. Ya. Decimos deja ese Recobe, Franco. Deja de ser Ecobe. Franco. Debió Franco, más. Más tanto no aprende. Deja Ay, ese ay, la Recobe. recuperación de Cerro Porte. Uy. ¿Decimos, Franco? Ya dije. ¿Cómo? ¿Me Decimos. repetís? Dale. Deja ese Recobe. Recobe. Deja de ser Ecobe. ¡Ah! Ya ñema la manica, pe. ¿Cómo? Ya ñema. Ñico, ah. Hola. Buena. Buen pase de Castro. Saca la pelota. Mete el cuerpo. Hay lateral para Cerro. Hay lateral para 2 de mayo. ¿Busto le trae Churín? Pregunta Dargaus. Mamma mía. Ella Araujo no juega y Belén no vino. Dice Ángelo. 0-0. Libertad General Caballero también. Partido aquí viendo en simultáneo. Lateral para 2 de mayo. Juega rápido. Atención. Levanta Franco Aragón. Se viene 2 de mayo. Ya lo termina Cerro Porteño con el ataque de 2 de mayo. Y ahora va intercambiándose los roles. Uy. Pelota que iba para Iturbe, que está arriba esperando. Ninguna pelota para El Iturbe guaraní todavía. de Franco es igual de efectivo que la que Benedetto en Olimpia. Ayer jugó Guaraní de Frank. Atención. Ese tenía ese mi club. ¿Verdad que sí? Guaraní de Fran. Y De está Los el Fram demonio con como, M. como Capitán. capitán de Guaraní. Guaraní de Fran. Guaraní de Fram. Ahí va saliendo Carlos Servín. Servín para la salida de Díaz. Este es Díaz que adelanta, corta Morel. La pelota que logra rozar la Vareiro. Se va para Castro, Castro que va ingresando. Atención con Castro, manda al centro al área. ¡Ah! Saca Quintana. Sacó Quintana y le queda de vuelta el esférico. Segunda oportunidad. Así como la de Franco le dio, va jugando 2 de mayo. Pelota en salida. Hola, ¿te utilicé? ¡Hola, Coe! Dale, hola, No, ahí te fuiste al carajo. No. No. A la pucha. No. Los otros canales no más pueden hablar de eso, yo no puedo, veo. Qué loco será. Yo realmente digo, muchachos, si es Eva, que... ¿se fue? ¿Se fue? Se fue. Si se le va a ¿Se faltar, enojó? si se le va a faltar respeto a Franco, yo no quiero seguir acá. boludo. Perdón, Franco. me Pido fui- disculpas. Después de mi luna de miel decidí abrir mi corazón con Franco. He sido muy malo con él. ¿Cómo? Che, pasamos ese de acá, tiramos pase acá. Di. Tira un poco. No, ese un pase acá no suena bien, ¿eh? Va saliendo Cerro Porteño. Matías Damián Pérez. Va Matías. Avanza Cerro. Pide Chico. Damián Pérez. Mira, Damián. Toca la pelota para Iturbe. Iturbe que va. Cerro está jugando. Le recordamos a los amigos. Ahí va la pelota. Excelente pase. Ahí salida para Carlos Servín de vuelta para 2 de mayo. El partido está empatado. ¿Qué te parece hasta el momento? ¿El encuentro aburrido, eh? Todavía no hay nada. Lo que pasa es que es mucho estudio. Todavía no hay mucho. Pasa acá, Heyman. Hoy coitera madrina Guaraní. No, así no te podemos No. ¿Es cierto? ¡Epa! Epa. Saca. Ojo. Mini. Ahí. Saca Cerro. Franco, haz el mini. Franco Mini. Go. No, para Pedro. De Nachore. ¡No! Siempre cambia de tema. Epa. Y yo- Claro, Los DJs son así. DJ. Ahí te Roque Luis Santa Cruz. va el amarillo, Belén. Va saliendo Cerro Porteño por el costado izquierdo. Este es Morel. Morel se conecta con Piris Damota. ¿Y el La de devolución de Damota es para Morel. Ahí está Jorge. Jorge que ya va revoleando y tocando. Ay, endeble la pelota de Quintana. Puede participar a Martín Arias. La salida corresponde a Cerro Porteño. Cerro Porteño está patado ante 2 de mayo. Vos sabés demasiado ya Junior para ellos. Yo no sabía que existía eso. Voy a ser un tipo muy instruido en la materia. Quiero decir más eso.
Ahí va con todo Morel. Morel ya en terreno de juego del conjunto de 2 de mayo. Fariña. Gracias, Don. Dice. ¡La cabra! Ahí va Matías Damián Pérez. Pérez con la pelota. Pérez que deja el balón para Velázquez. Velázquez al medio. Jugó para que la vaya llevando a Fariña. Fariña lo vio un hueco, pero no vio a su compañero. La cabra, Dan. Ahora el de Olimpia Dan dice. Adelantando ya los hechos. Hace tipo una predicción. Noticias de Olimpia. Hola, Noticias de Olimpia. ¿Cómo te va? Andas desaparecido, ¿eh? Hay juego. No, está burlando el Club Olimpia, así. De Noticias de Olimpia, nada más. Ah. Te pido mil disculpas, ¿eh? Hay juego. No. Olimpia. Está meando. No. Hay juego Cerro Porteño 2 de mayo. General Caballero. Ante Libertad te está empatando 0-0. ¿Qué te parece el partido de Cerro hasta el momento, Coque? Aburrido legalmente el partido, ¿eh? La verdad que Cerro está jugando mal. Hay que ser sincero. Le pregunta a Coque ante Franco. Le pregunté ya tampoco antes. tenía. Le pregunté ya ¿Y antes. Franco, qué opina del partido de Cerro, Franco? Aburrido. Pero analizame. No, y nada, Cerro está... Morel. Avanza Morel. Buena pelota de Morel. Atención que va Cerro. Que si no llegó ni siquiera. La gente que... Está preparando. Una tormenta se avecina en nuestras bodegas. No estamos preparados. No estamos. Escucharon los temas de... Ahí está. El calentamiento va a entrar para el lado, ¿eh? Ahí. Y ya. ¿El nuevo qué? Marcelo Pelao. ¿El nuevo qué? Los temas viral en TikTok. ¿Cómo se llama? Escuchaste. ¿El de Mr. Beast? No, paraguayo. ¿Qué pasó, Coque? ¡Contame! Contame, Coque, ¡Casi gol del General Caballero! Nuestro corresponsal liberteño dando todos los detalles. Pelota para arriba, se va 2 de mayo. Se viene sacando la Cerro No Porteña. viste el nuevo challenge. 0-0. ¿Cuál vio? El nuevo challenge paraguayo. ¿Cuál vio? Decime, cantame. No me recuerdo cómo era el canto. Uy, de milagro, ¿no? Se enojó Mourinho muchísimo con la defensa, ¿eh? ¿Cómo se durmió la defensa del Guma? Sí, encima estaba habilitadísimo. La tiene jugando 2 de mayo. Calla, Coque. 2 de mayo tiene para 2 de mayo. Atrás a la defensa de 2 de mayo. Ay, Uy, Farilla la tiene. No. No era Fariña, ese aguayo. 2 de mayo tiene para 2 de mayo. Ahí va 2 de mayo para 2 de Y mayo. no tengo mi listita, boludo, perdón. ¿Te paso? No hace falta. 0-0-0-0, vato. La tiene 19, 2 de mayo. Ese es Ahí va Castro. para Stichi. Ahí tiene Stichi, va recuperando. El ciclón de Barrio Obrero. Atención que pelea. La saca por él. Este es Morel. Morel para Piris Damota. Robert Ayrton, Va, el Piris Damota. hombre de Ciudad del Este. Ya. A ver, se enreda. Hay laterales para Cerro Porteño en salida. El conjunto Cumarilo está empatando ante General Caballero. Una vecina esa tormenta y no estoy preparado. No. Qué burro. No te vas a hacer por 8. No te vas a hacer. Yo soy medio raro, estoy hoy. Apaga juega. el micrófono de Jorge. Yo Sí, soy medio va. raro. Ahí va jugando Cerro Porteño de vuelta con la combinación a Chico da Costa. Da Costa que pelea. Ahí va, se lanzó Da Costa y se viene Cerro Porteño. Este es Iturbe. Iturbe está para Fariña. Se va abriendo el juego de Cerro Porteño y le pide por el costado izquierdo León. Buena pelota de Fariña para Chico. A ver, Chico. ¡Chico! ¡No, Chico! ¡Tira! ¡Chico! ¡No! ¡Se fue a festejar! Chico se fue a festejar, amigo. ¿Qué pasa, Carlos? Se fue a festejar, Chico. Marcó el gol. ¿El gol o no el gol? ¡Gol! ¿Gol? ¡Menos mal! ¡De Cerro Porteño! ¡Sorpresa! ¡Gol de Chica! ¡Qué jugada! ¡Qué pelota metió Fariña! Teníamos la duda si era gol y el jugador ya fue a festejarlo. Habilitado. Pero veíamos que la pelota no había ingresado del todo, pero al final el árbitro dice que gol. Chico mete el ¿Entró? primero. 1-0, 2 de mayo. Para mí que no ¿Entró? ¡Gol! Acá. No. No sé, chaval. ¿Sabes qué pasa? No hay... ¿El VAR semiautomático? Esta es la única toma que van a poder usar. No entró, boludo. Pero está difícil, ¿eh? Qué difícil. Acá hay que ver si tienen una cámara. Una cámara que claramente sea entre no. la preferencia y norte. Y ahí el zoom, ¿eh? Hay que ver. Se anule el gol, ¿eh?
Pero que el VAR va así que es gol o no es gol. Es que claro, tiene que recibir el Claro, VAR. tienen que revisarlo. Al no haber semiautomático que Bueno, cuesta... para pesar la posición de Chico hay que comprobar. No, Chico está habilitado. Eso Chico está habilitado. Chico, pero la Habilitadísimo, pelota Pica. creo que no llega a entrar del todo. ¿Para vos Porque no? para hacer gol Tiene que entrar todo. Toda. Y tiene que entrar toda la pelota, Claro, hermano. ¿Qué Sí, te pasa? claro, obvio. Conversando de Benítez con los jugadores de 2 de mayo, obviamente que el auricular ya va a estar sonando la llamada del VAR porque Se chequea. se está chequeando chequeando, si es gol o no de Cerro Porteño, pero si es gol, me van a decir gol de Yaka, porque... Sí, raro fue, pero no, para mí que es raro. Yo como cerrista te digo que es raro. Como cerrista te digo que no sé si entra todo. Toda, Ah, bien. toda. La pelota. Marcos Morel Lerome. No. ¿Cómo que no? Yo le digo algo al chat. Esta acción va a durar un poquito. Está habilitadísimo. Habilitadísimo. Eso no está en Buena discusión. pelota de Fariña, pero Esta espera. creo que esta es la cámara. No es gol. No es gol, boludo. ¿Para uno? Para mí no es gol. No es gol. Pero para vos, ¿qué? Pero igual, Chico, A ver. Esta cámara no te define un carajo. Es que no hay ninguna de recta, Claro, no tiene ninguna cámara recta. Ese es el tema, no puede ser. Y yo creo que el fútbol paraguayo tiene que prever. No es gol. No es gol, dice. anulado. No es gol, claro. Corner. Claro. No hacen perder el tiempo. Es impresionante el fútbol paraguayo. Porque tiro de esquina. Que estoy acá. claro que no era gol, Me claro que no imagino- era. ¡Pero Chico! Me imagino que tienen una cámara. La transmisión tiene una cámara que pudo haber demostrado, ¿no? Claro, sí o sí. A mí me pone nervioso. Sí. Pero la que se come, amigo. La cámara. No. Sí. La que se come Chico, Sí. amigo. Es toda Chico. Es toda Chico. Claro. No. Sí. Cerro, no de chico. No, pero igual Chico un boludo porque se fue a festejar ya. ¡Ay, tiro de Todavía no entró la esquina! pelota. ¡Atajate, Coque! ¡Se viene Cerro Porteño! ¡Centro al área! Pasado. Ese centro entró y salió al área. Se va Aguayo. Se viene meterle- Gabriel. hay que Qué bien meterle- lo disfraza Gabriel. Aguayo es el 17, no es Fabro, es Aguayo. Va con todo, es Gabriel. Aguayo con la pelota. Se viene con todo Cerro Porteño. Viene el centro al área. Saca la pelota 2 de mayo. Le queda y viene y Coque ordena a los jugadores que vayan en la contra. Atención que si no la sé, porque va arrancando y acelerando Vargas. Era un triángulo. Vendrá el centro al área. ¡Ah! Sacó Quintana. Sacó Lucas. Lucas Quintana acaba de salvar el centro y sacarla y se va con todo. Iturbe que recibe marcación. Y hay falta y se Te enoja. juro que lo de Chico es impresionante. El jugador con menos ganas de meter gol del mundo parece que es. Siendo 9. Muy loco. No puede ser que el tipo haga el tirito que hizo y se vaya. Faltó un chico para que pase la línea de la pelota. Amigo, se fue a festejar y después otra vez. No, pero le queda el rebote en el pie, se trastabilla y erra. Ni de chiripa mete Chico. Ahí está jugando, ahí está. Ni de chiripa. Ni de sí. Atención que va con todo de vuelta a la carrera por el costado derecho. Feliu recibe la marca. Atención que 2 de mayo va apretando por el costado derecho. Frente a la platea. Qué bien está jugando 2 de mayo el equipo de Palau que quiere ganar esta partida. Ojo que cerró. Si pierde. Ceausescu. Ceausescu, Si gana Libertad, nomás lo dan a Ceausescu. Gana. Uy. Me preocupa Ahí el está, indio. ahí está. Epa. Esa cámara. Esa cámara me dice que es gol. Esa toma. Mira la pelota, ¿dónde No, está? entró toda, profe. Pero flaco, ¿qué es esa toma? gol. Pero mirá, solo te regalaste, amigo. Pero con esa toma para mí entra, boludo. No. Polémica. El lunes programa No Podés Perderte, Pasión Estudio de 12 a 14. Polémica servida, señoras y señores. Boludo. No, Sí, entonces, era gol. Esa toma del bar, men, para mí entró. espera. Y una vez robó. No. Saliendo Castro, pelota arriba, cabeza de Aguayo, recupera 2 de mayo, vía lateral. Ojo, Libertad. Ojo con Libertad que va aproximándose. También estamos dándote los pormenores del partido de Guaraní. Corresponsal de Libertad, Coque Barrios. Ahí va con todo. 2 de mayo. Buena pelota Pide arriba. penal, Libertad. Pide penal. Buena pelota de Vargas. Saca. De vuelta. No es Bucayo, pero lo saca. Hay tiro de esquina que corresponde. ¿Te gustó?
Estuvo bueno. Estuvo bueno. Tiro de esquina para 2 de mayo. Se va aproximando. El gallo norteño ya está en la terraza de juego. Martín Arias atento a la jugada. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? No fue gol, Víctor. Hay tiro de esquina. Señoras y señores, se encienden las alarmas en Cerro Porteño. Atento el guardián, que es Martín Arias. Ahí vendrá el esférico aéreo de 2 de mayo. Pelota al área. Martín Arias. Arias. Con la pelota. Se sacó el bigote. Se sacó un poco la barba, Arias, ¿sí? Estaba un poco más rebajadito. Número 0,5 capaz que le metió, ¿eh? Saliendo Cerro Porteño. Este es Velázquez. Es Cururú. Buena la pelota de Velázquez para León. León que ya intercepta la pelota. Se va metiendo hacia el medio. Va dibujando la diagonal. no, publicidad. Perdón. Mucho Joshua ahí en nuestro país. No. Sí, Joshua Dietrich. Atención que avanza Cerro Porteño, se viene Diego León. León con la pelota cruzó. Ahí está el cabezazo de Fariña afuera. Merece ser campeón Cerro. Se acercó Guaraní también ahora mismo. Perfecto, dando los pormenores del indio, el indio José. ¡Ay, gracias, Tucci! ¡Grande, Tucci! Dale, Tucci. Mira el centro. Espectacular. Gracias Carlos por Urbina. informarme de King Olimpia. King Olimpia dando los pormenores. Salida para Carlos Urbina. El portero de 2 de mayo. Va a salir Urbina. Vargas que se mueve por el costado derecho. Cerro Porteño que está empatando. Sin mucha... No, para un poco. Pelota arriba para 2 de mayo. Buena pelota. Cortó Quintana. Quintana que corta, pero sigue 2 de mayo con el control. La dejó pasar. Hay lateral. Salió por el costado. Va moviendo la pelota 2 de mayo. Oh, viene el centro al área. Está habilitado. Esto es peligro. Este es Vargas. Vargas con la pelota. Quiere adelantar para Franco Aragón. Cortó la pelota. Cerro Porteño. Lateral. Lateral para 2 de mayo. Lateral para conjunto norteño, para el gallo que está con toda la atención, mejor dicho, de la gente de Pedro Juan Caballero. Pelota para Castro. Recibe Castro pegado a la raya. Lateral. Lateral para 2 de mayo. 22:10. Juega Castro arriba. Busca Sergio Mareiro. Este Sergio la dejó para Vargas. Le va a pegar Vargas. Salió Alexis Martínez. La seguridad de Alexis Martínez. Salida de Cerro Porteño, 22 minutos. ¿Qué partido? ¿Qué Que partido? vos qué? decís, ve y decís. Si tan solo le ganabas al partido. Si tan solo ganaba al partido anterior. Y hace No otra lo eso. victoria. Si Cecilio no erraba su penal Bueno, contra pero eso Libertad. ya es mucho atrás. El partido anterior. Igual, Igual era un son- penal a los 90. a Son los 100 minutos. pequeños Sí, por eso detalles. la primera fecha Gatito se come contra Tricky un gol, ¿verdad? Muchos errores. Pero el último fue Jamás pasó eso, Kevin, ¿eh? tener en bandeja el campeonato. Pelota arriba de Matías Damián Pérez para Iturbe que la va bajando. A ver, se enreda con la pelota. Logró sacar el pase para Aguayo. Aguayo que lo ve Pirida Mota. Aguayo que gametea, engancha y lateral. Si hubiese pedido bicho a la plancha en vez de pollo hoy. Uy, si hubiera nacido en Itaguay, no en Trinidad. Hay lateral que corresponde a Cerro Porteño. ¿Qué dicen? Quédate. No estás metido. Es que, No está perdón, metido. papá, estoy con el chat acá. Ay, Jacuetril acá. Pelota de Velázquez. Juega para Chico da Costa atrás. Está prendido. Ay, yo te... Señor Nelson Rivera, le informamos que su pago de cuota de socio del Club Libertad se ha realizado con éxito. Chico da Costa está en el área, la pierde y viene el remate de Fariña a cualquier lado. Coqueban de guante. ¿Eh? Si fuera socio, pago el año, no al mes. Guante para manco. Es buena esa, ¿Cómo? ¿eh? Ah, Por persona como vos, Shampoo tiene manual de instrucciones, también es muy bueno. sí. Igual es muy viejito Ese ya. Es muy bueno. A lo último fue para maquillar. Me dijiste a mí, ¿eh? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué? Marco, ¿por qué robaste mi sábana? Sí, bien, bien. Sinceramente, puede usar para mantel y remera también. Sí. Y para otras cosas también, idiota. Para no mojar la cama, idiota. No, ¿Alguien sabe cómo Vos te va me hables, Libertad? Marco. ¿Señor? Marco, No te boludo. me apio. Ah, no, para otra cosa. No entiendo. Tranquilo. No te me apio.
¿A qué le gusta este? Aragón. Viste, querido. Sí. Lluvia. Los Teletubbies. A la pucha. Avanza Franco. No es la Rosa, es Aragón. Aragón atrás. Pues si estaba Franco allá. Mamita querida. ¿Cómo me están queriendo bien? Todos contra mí. Ahí Ojo, recupera ojo. Cerro Porteño. Atento Franco de Rosa. La jugada y va y Turbe. Mamá. John Manuel. Aguayo. Sigue Cerro Porteño con el control. Libertad General Caballero. Están faltando a toda la gente que iba preguntando por el Guma. No, Fran May. ¿Cómo está? ¿Por qué la vuelve lejos? Ustedes saben por qué Marco siempre llega tarde. Atención. ¿Por qué llegué tarde, boludo? Porque suele llegar tarde. ¿Saben por qué suele llegar tarde? ¿Por qué? Porque su colectivo y él van demorados. Amigo, sinceramente yo creo que tenés que hablar con tu papá para irte a hacer un gran día, ¿eh? Va a quedar bien ahí. Marcos, deja el Era un maquillaje chiste ya. de- Sos igual a HR. No. Era un chiste y no iba a permitir que hablen, por eso quería ser yo. Pasión a Mungas. Sí. Está lleno de impostores acá. ¡Sí! Sí te cuento. Esos fueron barras, digo. Claro. Barras, pensala, ya cayó. Claro. Todos quieren ser el asesino. Asesino. ¿Viste la La barra de Maradona. barra Maradona, papá? Me encantó. Me encantó. Fueron domados 10.000 argentinos. Escuchar freestyle en Big 2025. Va la pelota arriba de Espinita Mota, se viene Cerro Porteño Aguayo con velocidad, va llegando al área, buena marca. Igual te corrijo, no es freestyle. Batalla escrita. Batalla escrita, esa es la nueva moda. Cualquiera. La Liga Metra Bazooka. Metralleta. Diga metralleta. La liga metralleta. La liga metralleta. Pero decir metralleta automáticamente da 57 años, boludo, ¿entendés? Aura. No. Metralleta. Metralleta. Buena palabra igual metralleta. Liga metralleta. Ojo. Y Sara Díaz va a ingresar. Este no es Matías Martínez. Este es duro, ¿eh? ¿Por qué sale este? Este es duro, Este juega, ¿eh? Ojo. ¿Qué pasó de la luqueña? Está en otro lado. Ah, ¿Qué no, hace este es Kevin Martínez, Tucci? boludo. ¿Sabes Kevin Tucci? Es el amigo Tucci. Uno de los primeros seguidores del canal. Kevin Tucci, el original. El original. Este es el original, este es el original, sí señor. Ahí está saliendo Vargas. ¿Qué pasó con Vargas seguro, eh? ¿Habrá pasado algo? Kevin Tucci ni es administrador de este canal. Y jamás ¿En está serio? presente. Él es Jamás administrador. banea. Pero ahora ya está. Es mod. Es mod. Está suscrito con Prime. Ahora ya está clonado Kevin Tucci. Kevin Tucci es de la época del canal. Marco inaugura la competencia de batallas escritas, la Liga Metralleta. Se viene. En esa época ya viene con Kevin Tucci. Se viene Sí. la Liga Metralleta. Atajate. Atención. 2 de mayo en Cerro Porteño. Moviéndola. ¿Para aquí? ¿Para allá? ¿Qué tipo más fantasma? Dice Oliver Pais. ¿Por quién va Oliver? Porque estamos mucho acá. 0-0 Cerro Porteño 2 de mayo. General Caballero Libertad también con la paridad. Guaraní, ¿cómo va, Coque? Guaraní está 0-0 todavía, 28 minutos de la primera etapa. Así mismo informando desde Itagua de Luis Salinas Tareñacio, nuestro corresponsal Gumarelo. Ahí va tocando Digo. el conjunto de 2 de mayo. Pelota por el costado derecho. Hay peligro porque el conjunto de Palau lo tiene. Se resbala León. Viene la pelota para Franco Aragón. Lo agarra, lo domina y va domando por el costado izquierdo. Malísimo. Cerro que tiene que demostrar en este partido desde el momento 1, porque si Cerro. Parece que Cerro ya no quiere más tan pelea, ¿verdad? Para mí también. Vos sabés que parece un partido de trámite, Franco. ¿Qué Cerro querés que debería te estar diga? peleando el campeonato, tratando de ganar el partido. Parece un minuto partido 30, de trámite este contra que 2 estamos de mayo. viendo. Y la vez pasada fue de esa manera, pero atención que se viene ahora Cerro Porteño, buena pelota de Espíritu Mota Paraguayo. Aguayo que está ante Solo. Díaz, qué buena Chico. pelota que... Ay, se resbaló. Y chico. Qué palabra que a ¿Por muchos qué? no le gusta. No puta. Pero si yo no le estoy puteando, chat. Y chico. Ahí, epa, bajaron a Castro y No hace recupera falta, ¿eh? Cerro Porteño. Se va Cerro Porteño a la carga, va Iturbe que la deja al medio para Fariña para Chico, le picó Mamita, la pelota. Chico, sí. Atención, que va de vuelta Fariña, está en el ángulo de disparo, que alguien le pegue, que alguien confíe, que alguien haga temblar el conjunto de Cerro Porteño para Chico atrás. ¿Qué es lo que haces? Mamita. Chico da. Da ping. Ahí va jugando, pelota arriba y se va Martínez. Cortó la pelota. Quintana El mejor de es el Cerro. mejor.
Es el mejor de Cerro. ¿Tenemos actualización, Rafa? Rafa, querido. Mira, Rafa. Yo me voy panchero. Me tengo que bancar a ese viejo que sabe menos de fútbol que Marcos. ¿Y ni me lees? Yo me voy a Panchero medio. Ya entendí. Se cae el metro. Y pues Bajo. te está reclamando que vos no lees el chat, Marcos. Mentira. El chat, vos sabés que el chat hoy vino medio sensible. Vos sabés que el que más lee el chat cuando hay transmisiones soy yo. Mentira. Lees mal encima. Pero lees. Pero bueno, hago, boludo. Por lo menos. Vamos a inscribir una liga metralleta, chat. Es una liga que yo estoy pensando seriamente inaugurarla en Paraguay. ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, yo estoy compensado una locación que es Pedro Juan Caballero. No, para arrancar. No, en serio hay mucho freestyler en Pedro Juan Caballero. Coque le cobró a mi primo 20.000 por una selfie. Mentira, 50 fue. Che, hay un pibe que me escribe y me dice, haceme un video, hey. ¿A le digo? ¿Estás loco, hijo? Ahí está. Ah, y así sos con tus seguidores. No, que siempre te no me bancan, no siguen, le no, decís sí, eso Le y. está cayendo la máscara. Ah. Le está cayendo la Ahí está máscara. la pelota Sí, de sí, Gustavo sí, Vela. sí, Qué sí, buena sí. pelota para Iturbe. Iturbe, pegale. Iturbe, y va. Mamita querida, meter a poco será. Bien, Marcos. No puede ser, boludo. ¿Cuánto va Guaraní, amigo? 0-0. Va informando a nuestro responsable en amarillo. Uy, qué mal le pegó. Los 3 partidos están siendo muy aburridos. ¿Por qué primer escenario, chat? Chat, Cuervo Morel. ¿Cómo que Cuervo Morel? ¿Por qué Cuervo Morel? No sé. Yo sí. Y no sé. Saludos a Fusión, los Jorneta. Un saludo. ¿Por qué así, jefecito? Marcos SP, se te cae la camiseta, metela un poco. El jefecito está argel hoy. Ahí va jugando. Buena pelota. Ay, siempre que digo buena pelota, la pelota sale mal. Te prometo. Siempre digo excelente. Benedetto. Ay, dale, ya. Ay, se golpeó el cururú. Cururú, será. No te vayas a lesionar Cururú. No. Para la baja. Ni que nada. Mira muca de cara. Uy, mamá. Ay, Atención lo de ay, Mati, ay. Atención lo de Mati. Ah, nada. Atención que va con todo Cerro Porteño Mira, ahora. un rostro, un brazo en el rostro. Sí. No se cobró. Salud. Igual hubo un gol anulado, Para mí era gol. Salud. Salute. Salud. Mañana arranca, ojo, la Liga Pacarayense, ¿Quién juega? Juega. No sé quién juega. Ahí va jugando 2 de mayo. ¡Epa! Tirame, pues, mi querido. Ahí está lo que te dije, Coque. Vecino. Tirame cuáles son ¿Qué pasó? las pelotas. Qué purete ese mango brasilero que relatan fácil. Es muy bueno. Mango brasilero, muy bueno. ¿Por qué? Y porque el mango brasilero es lila. Y es más grande. Y es grande. Decime ahí, Es grandote. ¿Qué me está diciendo? Así, bre. Sí. Redondito. Y Mira, vos, vos está. vos conocés bien, ¿Cuánto le costó que Barney sea relator del partido? Mira que ella está sobrepasando ese límite. ¿Por qué pues yo el chat? El chat es el malo. A nada le digo Ya nada. le puede decir cualquier No cosa. le decís nada. ¿Y a mí? A mí. No, tranquilo. No, pero ¿para qué decirlo al aire? Esas cosas se arreglan en privado. Pelota parada que corresponde a 2 de mayo. Va a pegarle ahora Colman. Colman. Jefecito. Le va a pegar Colman al área. Va viajando esa pelota. Atención, saca Cerro hacia el arco. Está atento Alexis Martín Arias con el dominio del balón. Va saliendo Martín. Cerro Porteño empatando ante 2 de mayo. De vuelta a la reiteración de la jugada. Y General Caballero empatando en la huerta ante General Caballero. Perdón, ante Libertad. ¡Hay gol de Guaraní! Gol de Guaraní. Se aproxima Cerro Porteño con Aguayo. Hasta ahí ¡Gol, llegó. gol, gol del Aurinegro! ¿Cómo va la tabla? Gol de Guaraní, señoras y señores. Hay gol, 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 gol. De tiro Línea. libre parece, ¿eh? ¿Quién? Miran al gol, boludo. Y ahora voy a ver. Con estos resultados, Libertad 39, Guaraní 38. Lo hizo Mike Towers. Cerro 36. Así mismo. A ver el gol. Ahora estoy viendo. De tiro libre. Epa. Mansur. ¡Oh! Ah. Ahí yo no, a usted ya también. Mansur. Acaba de chutar recién. Mansur, que vino a pasión, ¿Será eso? ¡Qué Ahí va golazo! jugando Velázquez. La mete al medio Velázquez. Pelea. Ahora Morel. Morel con marca. Deja el balón para Piris de Mota. La Mota que pisa, mira, indica.
Jugando atrás, Morel. Le Agustín pide Fariña. Mansur. Saludos para Agustín Mansur. Haciendo un partido trámite para hacerlo. No estaba- Amigo de la casa, ¿eh? no Sí. estaba a la altura. Ya vino. León que va arriba para Iturbe, se acomoda a ver si le pega. Ay, 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 el pase, no, es impresionante. El primer cambio debería ser Chico Acosta. Estamos Iturbe la mete al medio. Pegale, Morel. Confía. ¡Morel! Se fue y pegó por el hombre de 2 de mayo. Ahí está Fariña. Fariña que eleva la cabeza y también el balón la baja ahora de pecho. Velázquez va al centro de Velázquez. Carlos. Este es Carlos Servina. Imagínense Guaraní sale campeón, dice. Gol de Guaraní, Heredia Almirón. Y se equilibra las pecheadas con este campeonato si ya va a salir campeón guaraní. Grande Qué Mansur. gol. No, Tucci. No, Tucci. El Menos primer por menos cambio- más. El primer cambio debe ser Belén por Coque. No. 2016 la última vez que fue campeón de Liga Guaraní, con Garnero de técnico. Mira, el Dani. Avanza 2 de mayo. Por el costado derecho. A ver qué puede salir de esta jugada al conjunto de Palau. Y el último título que ganó fue la Copa Paraguay 2018 con Florentín de técnico, en Pedro Juan Caballero. Florentina. Ganó limpio. Salud. Del puro ya. Anígnate. Castro. Atrás la pelota. Se viene la salida de 2 de mayo. Arriba por el medio, que bien la hizo. Va jugando Castro. La descarga. Pegó por el hombre de Cerro Porteño y lateral. Ahí lateral para 2 de mayo. Saludá, dice Massimi. Cuida el partido de General Caballero un rato. Necesito de General. Ahí está. Ahí está. Casi Epa, gol. ¿será la suerte de General Caballero? No. Ahí va Castro, pelota arriba de Castro, la baja de pecho Sergio Barreiro, va peleando, saca rápidamente en esa zona Fariña, va jugando la Iturbe, la rescata Vamos, de Iturbe. esa zona, empieza a acelerar, empieza a Vamos, correr, Iturbe. se va a la carga, carril para Iturbe que le pega mal, buena. Chico no es capaz de acompañar a su compañero. Pero si vos le pegas a Chico que corra, es imposible, boludo. Amigo, pero no está haciendo nada. Erró 2 veces. Erró 2 veces en la misma jugada. Morel, atrás Morel para Quintana, saliendo Cerro Porteño, 37 minutos de juego. Velázquez, pegado a la raya, adelanta el balón y que no sale y se va Aguayo. Se enfrenta a Díaz, Aguayo. A ver, Aguayo la pierde en esa zona con el hombre de 2 de mayo que quiere llevarse con el autopase. Aparece y lo bajan a Velázquez. Sigue la jugada, que siga, dice el juez. Este es Piridamota, Robert Ayrton. Ayrton atrás en la luna del área. Va conquistando la Quintana. Quintana para Matías Damián Pérez. Saliendo Cerro Porteño de su zona de confort. Buscando el primero. Ahí va León. Este es Diego. León. A ver qué hace, qué realiza. Manda al centro al área. Este es Iturbe que la baja de pecho. A ver Iturbe. Manda al centro. A ver quién llega. A ver quién llega. A ver quién llega. ¡Ah! Casi se le escapa la pelota a Carlos Servine. Ahí tiro de esquina. ¿O qué pasó? Sí, es corner. Saludos, King. Mira esta. A ver. ¿Qué viene Iturbe? Ay, chico, tendría que... Mira. No, pero mucho de lo que pedís. Pero mira a tu 9. Mira a todo Robert Piri. Mira a tu 9. Una vergüenza lo chico Acosta. Me pone muy nervioso. Ahora tiro de esquina. A ver, volvemos, por favor. Epa. Se Saludos, enoja Iturbe. Hay tiro de esquina, pero espera, ¿habrá algo? ¿Por qué tantas tomas? Pero está súper bien el trabajo que está realizando la transmisión. Pelota para Velázquez, avanza. Se viene ahora Velázquez. Viene ahora. Me pesé en chorizo. Viene. Toca a Piris Damota. Pelota para que vaya ahora. Elisa Fariña adelantó para Piris Damota. Se viene Damota, va a mandar el centro. Qué lindo el centro que tiró. Nadie llegó y avanza de vuelta. Ahora por el costado izquierdo. El intento es de Iturbe. Va enfrentándose al hombre de 2 de mayo. No se lo permite avanzar. Ya recupera 2 de mayo. Está en su terreno, en su área. Esto se define en la última fecha, dice Neri Almirón. A mí nomás, a mí no me manda saludos, dice Saludos, Fede. Tocando Cerro Porteño. Este es Velázquez. Velázquez con el balón dominado. Mira arriba con quién jugar. Ya se conecta con Morel. Morel que deja la pelota para Iturbe. Iturbe al medio. A ver. Está en zona de disparo. Fariña decide retroceder. Levantó Morel, paraguayo. Está en el área. Cruzó y es. Ahí está. ¡Botá! No, Oh, chico, bueno. no, chico, no. Chico. No. Chico. Era offside. Ah, bueno.
Ya estaba. Uy, 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 uy. Ahí se acerca Libertad, mete al medio. ¡No! Se enoja Melgarejo lo que falló. En esta, Adrián Alcaraz. No puede ser lo que Encima acaba de está fallar. habilitado. Era el gol Mirá. de Libertad, ¿eh? Sí, 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 sí. Era gol de Libertad. No, Lo que falló. Melgarejo. No podés fallar No, esa. Franco falló. No es Franco, Alcaraz. Alcaraz. Atención que se viene 2 de mayo. Va Vareiro, la deja ahí, saca Cerro Porteño. No, pero por favor. Se viene Cerro. Uy, el toque de. Profe, cambialo, chico. Cambialo, chico. Cambialo, dale. Está jugando mal el partido, profe. No le va a cambiar ni Lo pero. está exponiendo. Es demasiado. Él se pone solo. Saca 2 de mayo. No era un partido para Chico Acosta. Avanza y va Colman. La marca de Matías Damián Pérez. Para mí, Matías Damián Pérez elevó su nivel. Es un buen jugador en Cerro Porteño. Aunque, obviamente, algunas fotos, como por ejemplo la del clásico anterior, estaba en el álbum. Pero ahora está enmendando su error. La vez pasada jugó en la mitad de la cancha. Demostró que tiene con qué. Salida de Matías Damián Pérez. Arriba. No se Está. echa. Arriba está Chico da Costa, que ya tuvo 2 oportunidades. Entonces podemos decir que se le robó el gol a Chico. No. No sé si entró todo. Puta. Ahí lateral para. Si la pelota ingresó. Perfecto, excelente. Gracias por la aclaración. No hacía falta. Quedó. Que entre Novik. Fariña. Se viene Cerro. Fariña. Para recibir la marca. Fariña. Fariña con la pelota. Metió la pierna. Morel. ¡Epa! A ver, algún cartulín. Sí, yo después me voy a Ñuba. A ver. Se viene Cerro Porteño. Aguayo en el área. Pide 5. Aguayo cruzó. Ahí está. No, lo que está fallando Cerro, señoras y señores. Lo que está fallando Cerro Mejoró, Porteño. Chico. Canónico. ¿A vos te pareció que Chico mejoró, Raúl? Para mí no. No, Raúl. No hay forma de decir que mejoró nada. Hay que preguntarle a Raúl si el partido que está viendo está, no sé, Que si juegue más. le están pasando Que los juegue partidos más. de Chico en Bolívar, amigo, pero en Cerro Vos sabés Porteño. que juegue más no es que esté jugando mejor. Se acaba de salvar al Luque de una manera impresionante. Sí. Que juegue más significa y demuestra lo mal que está. ¿Por qué? Que juegue más tiempo. Mientras más tiempo juegue, más está demostrando que no está a nivel. Ah, bueno. A eso es más lo que voy. ¿Cómo duele este partido? Dice Isaac. Yo creo que al hincha de Cerro el partido Isaías, que más perdón. le duele es Atención. ¿Cuál? Tenés razón, Raúl. el partido que más le duele al hincha de Cerro el partido contra Meliano. Tenés razón, estaba hablando de Matías Damián Pérez. Ahí sí tenés razón. Coincido totalmente. Sí. Encima Cerro le debe todavía a Bolívar por Chico. Sí. 2 palos, boludo. Mucho. Muchísimo. Mucho. Arriba la pelota de Fariñas para León. ¿Está adelantado o no? La va tomando Aguayo. Aguayo con el balón. Pide inicia zona Velázquez. Velázquez se va. Uy. Mal pase de Velázquez, pero igual interviene Piris Damota en la jugada. 42. Se va con todo Cerro Porteño buscando el primero del partido. Buscando el primero antes de ir al descanso. Si sigue fallando así Cerro le van a terminar metiendo uno. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Si no la haces, te la hacen. Es así. Frase futbolística. Es la ley de la vida. Ley no escrita. Es la ley de la vida. Y famoso, así como el 2-0 el resultado más mentiroso, lo supimos contra Estoy Peñarol. sufriendo, mano, no pega. Mira. Parece Jason Momoa, boludo. Esta toma es increíble lo que falló No, lo que Alcaraz. Hay pelotas paradas para Cerro Porteño. Va a Imagínate- ejecutar los Piridamotas. Perdóname, Coque. Sí, me tenés- Vendrá la pelota al área. Ahí está primer palo. Metió el tacón. Saca, si decías, Coque. Imagínate que por ese gol Libertad no sea el campeón, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y atención que va con todo, General Caballero. Le pegó. Era el gol de la- Era el gol de la fecha. No, de el Santa gol, Cruz. el gol del torneo. No, amigo, se fue al travesaño. No, Travi. No. ¡No! Era un golazo, amigo. ¿Cómo bajó esa pelota? No, Le increíble. digo, chat. ¿Cómo bajó esa pelota, No, amigo? tremendo. Increíble. Atención que se acerca Cerro Porteño, pelea León. Sí, pero Cerro no. Está voy a ser Ce- sincero, Cerro está- desaprovechando, amigo. Desaprovecha No, unido. muchísimo, boludo. Está jugando para el culo, Cerro.
Yo creo que hasta ahora, por lo que están haciendo bien las cosas, Guaraní tiene que ser campeón. En la realidad. Okazaki Ayala dice, pongan pues la pantalla para ver carajo. Ese carajo tuvo de más. Si no ponía, ponía, ¿eh? No, mentira, no se puede. Mentira, no iba a poner igual. No se puede No se poner, puede. gente. No se puede. Es que hay gente que Excelente, paga Quintana. mucho por esto. Excelente, Hay gente Quintana. que paga mucho por esto. Qué golazo el de Saludos Mansur, a toda ¿eh? la gente de Tigo Sports. Qué lindo Gran gol el de Mansur. trabajo de la gente de Tigo Sports. Hay lateral que corresponde a Cerro Porteño. No, lo que erró Libertad y el gol que casi propició Jordan Santa Cruz realmente está dejando un partido interesante en la Huerta. Acá, hasta ahí. Si la pelota entra, es gol. Marco Morel, más relator y mango brasileño. Perfecto. Marcos parece esos raperos que se suben en los colectivos. Perfecto. Tírate por un rap. No, ¿cómo voy a tirar un rap? Mansura Olimpia. Uf, ¿sabe cómo sí? ¿Cómo voy a tirar un rap? ¿Qué No, estás- Miranda. Real Madrid Castilla, No dice. puede poner esa pelota ahí, hermano. Que Tenés termine ya el primer control tiempo. total. 3 minutos agregados, señoras y señores. Tenés el control Un total minuto del agregado en el partido de Libertad. Sí, Lennon, Macanalla es Gina. Epillabio. Y Gusto y Tereila partido Gina. Pero donde hay por el problema. De no la Macaná, ja Macaná. Oye, papá. De Burrore en Boiga. Hay salida para Un minuto para el partido de Guaraní. Agradecemos a TikTok que no entiende. Maleducado, Soy un maleducado, sinceramente. No Te sabes, pido mil disculpas, Lennon. Te Yo- pido mil yo disculpas. no, yo no, soy Lennon. un maleducado, sinceramente, soy un maleducado. No sé qué me pasa, no sé qué me anda pasando. Soy un maleducado. Sos. Pero Ahí está. Ahí está. A ver, No, ni aún así. ahí está jugando. Eh, Saludos, Lennon. no, casi General Te quiero, Caballero. Lennon. Te estoy hinchando, Lennon. Sí. Pará. Ahí está jugando Franco Aragón. Aragón atrás. Pelota para Díaz. Perdón, perro. Díaz que levanta. Recupera Cerro. Buena recuperación. Pelota de Iturbe. Se abre también. Y va con todo Fariña. Va Fariña. Fariña, pegale. No, lo que falló Fariña. Lo que falló Fariña, señoras, señores. Era el gol de Cerro Porteño. Hay salida. Hay salida. Que corresponde al conjunto de 2 de mayo. Cerro Porteño está fallando mucho, mi querido Está Nelson. muy mal, Cerro. Sí. Pero tiene espacios, ¿eh? Tiene muchos espacios. Por ahora, 1-0 Guaraní. 1-0, terminó el partido Guaraní. Primer tiempo. Sí. Nos vamos hasta los 48 en este partido. Qué fuerte, ¿eh? A un punto El Guaraní. partido de Libertad también ya. Yo le digo algo que si Libertad no es campeón, para mí esto pasa a ser la Un duelo. pecheada más grande del fútbol paraguayo. ¿Eh? ¿Sí? Sí, yo lo digo con mucho respeto igual, ¿eh? Porque hay pecheadas y pecheadas. Está la de... Atención A que ver se acá. viene Cerro Porteño. Prida Mota descargó en Aguayo. Espera en esa Zico. Y está cabezazo de Iturbe. Arquero. Tranquilidad para Carlos Servín. Se toma de la cabeza de Iturbe. Pero es impresionante cómo no se los da, ¿eh? Cómo no se le da a los delanteros de Cerro Porteño. No, pero es que. ¿Qué sentido tiene poner a Chico Acosta en un partido como este? Si no viene rindiendo, ¿cuál es el motivo que esté Chico Acosta ahora mismo de titular? No entiendo, hay cosas que son inexplicables, Martínez. No entendés. No sabes Bueno. dónde sale, por qué. Tenés Jonathan Torres, tenés. ¿Torres está habilitado? ¿Está? ¿Está o no? Creo que sí. Bueno, No, muy raro todo. me iré al Ñoba y ya vengo. Ay, ay, ay. Tiene que entrar Soroña. Yo. Soroña. ¿Ya? Guaraní campeón. No. Libertad está pecheando y tiene pinta de que va a pechar este partido. Pero Cerro no es capaz de ganarle un 2 de mayo desinflado, llegándole 10 veces al arco. Es triste lo de Cerro. Qué fuerte, ¿eh? Es triste lo de Cerro. ¿Con cuántos puntos fue campeón Olimpia el torneo pasado? No por mucho, pues sí. Espera. A ver... Te digo. Olimpia sale campeón. Con 44 puntos, ¿eh? Sí.
Libertad tiene ahora 39. 44 y Guaraní 35. O sea, imagínate. Si Libertad no gana este partido, significa que el campeón de este torneo va a ser campeón con menos puntos de los últimos 10 o 12 años. Porque el otro equipo que había sido campeón con menos puntos, porque Olimpia fue campeón en el 2015, creo que Cerro también llegó a ser campeón con 44. Creo que el único equipo que había sido campeón con menos puntos en el contexto de torneos cortos fue el Nacional del 2013. Mira que loco. Sí. No, pero está... Y era la representación del nivel que están teniendo todos los equipos del fútbol paraguayo. Lamentablemente, Guaraní le tocó fajarse la pelea en su momento. Espera. A Cerro el partido pasado. Libertad que no gana tampoco, pero tampoco los resultados le acompañan a los otros equipos. Es feísimo este campeonato. Horrible. Ah, no fue ese. Espera, tengo que buscar. Ah, fue el 2009 entonces. ¿Cuál? Espera, estoy buscando el campeonato de Nacional que ganó con... Ese fue con Almeida, el clausura 2009. Sí, acá está. El campeón con menos puntos del formato de torneos cortos fue el Nacional del 2009, ¿Con? con 41. ¿Cuánto se trata ahora? Libertad con el empate tiene 39. O sea, podría ser el campeón en en contexto de torneos cortos con menos puntos. Porque, mira, ponele que sale así. Si termina todo así como está ahora mismo, Libertad podría llegar hasta 42. O sea, superaría por un punto. O que Guaraní sea campeón con 41. Es muy loco. Es muy poco. Me preocupa Cerro como en esta clase de partidos. Históricamente... Igual te cuento un dato. Sistemáticamente se viene abajo. El Nacional campeón del 2009 salió campeón ante Libertad por un punto. Va a tener en cuenta, ¿eh? No, hasta que falló, increíble, ¿eh? ¿Le anularon mal un gol de Cerro No, yo no sé si anularon mal el gol. Esta es la que quedó de General Caballero, ¿no? Sí, mira el golazo que era. Jordan Boom. Clan. ¡No! Era el gol del año. Clan. Yo no sé si está mal anulado el gol o bien anulado, porque de verdad está difícil con la toma que hay. ¿Ustedes qué opinan, chat? Bien anulado, mal anulado, era gol de Cerro, no era gol de Cerro. Pero igual, sea o no sea gol de Cerro, muy mal Chico Acosta. Definió mal la primera, por eso no termina entrando la pelota. Y le queda el rebote y se trastabilla. Arco libre. Una vergüenza. Franco, siendo realista, se merece Cerro ser campeón. Ningún equipo se merece ser campeón. Pero va a ser Libertad, yo creo. Vamos, Rayo Vallecano, dice. El Rayo Vallecano clasificó a Europa. ¿Eh? Sí. ¿Quién es el técnico? Ese no es... Este juega al fútbol... más feo de todo. Perdón, ya. No, Bordalás. ¿Bordalás? Bordalás es Getafe. Ah. ¿Dónde está el ¿Es gol o no es gol, Nelson? Mira. Difícil. Es muy difícil, boludo. Perdón, chat, me estoy... Mira acá está, mira. Esta era la solución a Chico Acosta. Asistencia y Alexis Fariña por arriba del travesaño. Cerro se está bajando el campeonato solo, chat. No hay explicación. No hay manera de describir esto, pero siempre es la misma historia de bajarse en el campeonato en partidos boludos como estos. Espero que en el segundo tiempo un gol puede literalmente avivar la esperanza de vuelta. Un gol. A un gol de estar en pelea estamos. A un gol. Y no estamos logrando. Dos empates de Libertad y podemos ganar, pero tenemos que ganar este partido. Tenemos que ganar este partido. El anterior ya pecheamos. Este tenemos que ganar. Estoy viendo mi cena, boludo. ¿Qué va a comer? Una hamburguesa. Mira que...
Volvió el Sunderland. ¿Quiénes subieron a la Premier? El Leeds, Sunderland y... Volvió el Sunderland. Lo como solemos decir, los gordos Barclays. Porque Barley era de la vieja Premier el ¿Y quién Sunderland. quién otro? Leeds, Ay, no sé quién es el otro. Sunderland y... Había uno más. Creo que era... El Burnley, puede ser. Creo que sí. So Classic. Ve que siempre... El Burnley, así es. Creo que justamente el Burnley, el West Ham y el Aston Villa tienen los mismos colores de remera. El Burnley, West Ham y Aston Villa. Sí. In and out. ¿Qué opinas de los fichajes de Pío Martínez? No vi ningún nombre, vi que decía central, izquierdo, lateral. No vi nombres en sí de quienes buscaban. Si tiene algún nombre, tiren. El Presi del Sunderland tiene 22 años, el loco está jugando en modo historia. ¿En serio, Pío? Y a ver. ¿Qué? Y el West Ham, que subió a la segunda. ¿Qué tan bueno es Lucas Romero de Reco? Leí que parece que está interesado Olimpia en él. Incluso leí que el presidente dijo que es estilo Sergio Busquets. ¿Quién dijo eso? Por Lucas Romero, el volante de Reco. El presidente de Record dijo. Claro. Vitalicio Olimpia. ¿El presidente de Record? Vidal, sí, claro. Mira que loco. Después vi el que ganó hace poco, estaba viendo la Youth League. ¿Quién? La Youth Series, no me acuerdo cómo se llamaba. El que ganó Paraguay ahora. Ah, sí, claro. Hay un jugador que debutó a los 16 años, que justamente Camacho estuvo hablando de Neymar paraguayo. Jugador de Triqui, no recuerdo el nombre. Y jugó esa Youth League como el segundo equipo, porque Paraguay jugaba la hexagonal acá en Sí, llevó un Buenos segundo. Aires. Y salimos ganadores de ambos. Nelson y Franco, ¿qué les pareció este año atípico en el fútbol europeo con tantos regresos y campeonatos históricos? Sí, realmente. Lo del Napoli, Creo que excelente. es un año muy parecido porque que con el tiempo va a ser muy comparado con el 2004. A ver. 2004 también fue un año de campeones atípicos, no ¿Serie A? solamente en Europa. No. Ahí tenés la famosa, la Champions del Porto, Claro. tenés la Eurocopa Liga. de Grecia, creo que salió campeón el Valencia en España. O sea, en Inglaterra creo que no pasó nada raro porque esa es la Liga de los La Invencibles. Libertadores, sí. Once Caldas fue campeón. Ese año también le gana a Cienciano, parece que le gana la Supercopa Sudamérica. Boca. Pachuca. La Recopa. No, Y Pachuca la- ganó después. Lo había ganado Pachuca. Bueno, No, X. Pachuca fue ¿Y 2006. este año qué son? ¿Este año qué son? Este No, año es este año Napoli de Italia. este año tenés Crystal Palace, Napoli. Napoli, Bueno, Tottenham. tenés Tottenham. hoy la Pokal, Claro, la la Liga de Pokal. Alemania. Ganó el Stuttgart, ¿fue? Le ganó la Arminia, que justamente era lo que todo el mundo hablaba, que era el equipo de tercera división que llegó a la final. Sí, el Stuttgart ganó 4-2. Este año también ganó un equipo chino. No seas malo tú. Todos estábamos con el Betis, ¿verdad? Me imagino. ¿Viste lo de McTominay? Lo que pasa es que Mejor jugador de la Serie A. lo que pasa es que todo lo que toca el Manchester lo destruye. Funde. Sí, salió campeón Valencia en el 2004 de la liga. Con Cañizares. No, sí, con Rafa Benítez. Cañizares en el arco. Boloña fue campeón también. El Cagliari. El Barça perdió la final de la Champions femenina. Ganó el Arsenal. Hoy. Llamativo porque el Barça era el gran favorito. Qué loco. Ojalá Libertadores venga algo nuevo, ¿verdad? Ah, mira, ahí tiene. No, es la misma. No. Son las mismas tomas. En el 2004, Once Caldas campeón de América, Porto campeón del mundo. Y me retirar el baño. Tengo mi celu. No me gusta ningún equipo de Andalucía. ¿Por qué? ¿Tenés algún problema con Andalucía, el Decano 3? Es decir, ¿Cuáles son tiene- los equipos de Andalucía aparte del Málaga? ¿Tiene algo que ver con Al Andaluz, tu enojo? Puede ser. Por eso, tío, así se llamaba antes todo. Sí, yo sé. Toda la parte sur de España. En la contienda ibérica. Si hablamos. Nelson, ¿por qué mal y tomás pronto. birra en directo? ¿Cómo birra, boludo? La Pilsen la tomamos después, pero ahora se tereré.
Y este extensible. No, esto no es un extensible. ¿O sí? Nelson, tu dictador está cayendo a pedazos. Sí. Estamos en el 88. No. No. ¿Qué? Se peinaba Virgo. Me corté el pelo hoy. ¿Te cortaste bien, en serio? Te queda bien, ¿eh? 4 cómodo. Tuviste peores peinados. La gente sí. Me gustó y me El de gustó. Batman creo que es el peor de tu carrera. No. Vos sabés que ¿sabes cuál para mí yo considero que estuve mal? Ajá. Cuando fui con el peinado que tuve en Río. El rojo. Tenía un mule de Ese ahí. GOAT. No, no fue malo ese, ¿eh? No fue malo, ¿eh? A mí no Además, me te gustó diría tanto, sí. Pasa que vos estabas muy ancho. También. Ese es el problema. También. Nelson, ¿lloraste más en tu boda o en la despedida de Modric? Esa respuesta me la guardo para mí. Y está bien. ¿Lloraste? En la boda, claro. No, la despedida de Modric. Sí, Florentino lloró. ¿Por qué no él? Emocionante. ¿Echaste unas lágrimas? ¿Sí? Emocionante. Está súper bien. Pues la puta, ¿Vieron un pío que CR7 al Monterrey? Supuestamente lo está intentando convencer Ramos. Vos sabés que en un Pereira. stream... Por un mes. Claro, Claro. contrato por Vos un sabés mes. vos sabés que Por un en, mes. en el stream de Speed se fue Infantino. Sí. Ya. Y habló que te están haciendo lo posible para que Cristiano juegue el Mundial de Clubes. Sería locura, ¿eh? Y se dan cuenta, pues, lo que vende más. Claro. Marcos, pareces una uva, pero quiero ser yo el quien de uva. No. ¿Qué digo? Fran Mali. Ya van ingresando los jugadores Sí, acá ya voy a a la poner- cancha. Voy a poner ya mi adjetivos para el partido de Guaraní. Sabes que con Tigo Sport tenés app y también tenés el Internet Hogar. Tigo Sport, estamos en todos lados. Ya estamos, papá, ¿eh? Publicidad tiraba al tipo, Ya estamos con el partido de Guaraní, ¿eh? Esperando. Ojo, ingresó amarilla. Nelson, ¿hasta qué hora tenés permiso? No te va a las putas, boludo. Buena onda te digo, perro. Estás tirando cualquier fruta, loco. Bueno, señores. para Nos arrancar. vemos en Pasión Out of Context. ¿Quién es Pasión Out of Context dentro de ustedes, chat? Pasión Clis se durmió, boludo. Neta, güey. Soy muy bueno en la batucada, brother. ¿Hacen vos? No lo quiero hacer. Solo porque vos me pediste, me voy a hacer. Che, dale, volvemos, por favor. Dale. Por favor, Va a arrancar la segunda etapa, señoras y señores. Ahí está Pica Lucena. Nelson, ¿Me contaste tu acá nombre? con los perros, le esperamos afuera. Cuidadito, Coque. Mr. Tens vota más solo que... Casi dijo una frase muy cancelable, me la guardo para mí. Mejor. Pensé que estábamos en una reunión de amigos acá. Claro. Eso es lo que ¡Claro! A la pucha, ya están esperando, van a esperar a unos cuantos y para los perros. Sí. No, Claro, si Cerro no volvió a la cancha todavía. Están esperando. Guaraní está volviendo ahora. Guaraní está volviendo ahora. Guaraní también ya está en cancha esperando. Ah. Irresponsables estos. Es, para mí una irresponsabilidad muy grande del Club Cerro Pero Porteño. hay algo. ¡Epa! ¡Epa! Aura. ¡Epa! Cecilio, donde tiene que estar siempre. Alentando el ciclón de Barrio Obrera. Mira vos, el hermano Cecilio. Cecilio ahí. El hermano de Marco, boludo. ¡Epa! ¿Quién es ese? El Garejo. Melgarejo, mira vos. Me piden foto, Rodrigo. Cecilio. Me ataca Cecilio. ¿Conoces ese? Sí. No, ese va a estar. ¿Qué? El rapi. La rapiñé. Sí, papá. Pásame. No, te va a hacer mal la garganta. Ese te va a hacer más tu garganta. No va a poder hablar. Serio. Alan Benítez y Araujo. Alan Benítez y Araujo. Se vienen. Ay, y vas a la cara al arquero. Mira vos.
Mira, Carlos Servín capaz estará con alguna molestia. Sí, para el Zamora. Dulce. Van a hacer los cambios. Como que una jeca cae, pues la meto en boca ahora. ¿Lo ves? ¿Cómo tenés hambre, amigo? Jugó Roberto Hambre. Ese es de... Epa. Va a arrancar la segunda etapa, señoras y señores. Vamos a ver la pelota. Cerro Porteño, Libertad y el conjunto de Luque en la segunda etapa. Ya arranca. Arrancó. Ya se... No arrancó en simultáneo. No arrancó en simultáneo. Pero bueno, está bien. Claro. Chelson, te pedí una foto y me rompiste el J2. Che. No, está en situación de Android, boludo. No. Hay salida para el portero de 2 de mayo. Últimos 45 minutos del partido del juego. Hasta el ¿Cómo va? momento. Partido rojo. 0-0. Oh, sí, ¿Qué? sí, es muy fuerte, boludo. No. Atención que va a ser la porteña este 2 de mayo. Va a ser que Vareira. Cortó Morel. La cortó Morel. Hay tiro de esquina que corresponde a 2 de mayo. La jeca, Te dije, ¿lo viste? Yo te dije. Yo Te avisé. Haceme más caso, papá. ¿Qué? ¿Viste lo que te cuide? Y comí igual yo. Él lo más un salamín. No. Yo comí, no está feo. Tiro de esquina para 2 de mayo. Las cámaras apuntan a Alfonso, que Bueno, está... de la ¿Eh? rapiñada cuando está medio húmeda ya. Está seca. Va a levantar Aragón la pelota al área. ¡Ah! Pasado, sacó Cerro, defiende Iturbe. Avanza y se va. Qué bien la bajó Iturbe. Mira sus opciones. Es Araujo que va picando. Pelota arriba. Qué buena pelota que va. Se va con todo Cerro Porteño. Se viene Fariña. Espera Araujo. Va Fariña. Fariña con la pelota. Alexis que retrocede. Que alguien le pegue. Pegale, León. Confía. Ay, no, León. León. Qué Consulta, grande. chicos. Chico salió. Sí. No digas chico. No, ahí está, ¿o no? Chico, está ya. Entonces salió. Salió. Chicos. ¿Salió Matías Damián? ¿O quién? Vamos a revisar. Cerró mi buen amigo esta campaña. Volveremos a estar contigo. Sacó a Gabriel Aguayo. También a Lucas Quintana. Ingresó a la Benítez. En Cerro Porteño. Y pasó Matías Damián. Morel de central, ¿puede Sí, ser? exactamente. Usted sabe de fútbol, ¿eh? Ahí va la pelota arriba. Fariña presionando. Pelota atrás para el portero. De 2 de mayo. Qué mal le veo a León en el Manchester, dice. Bueno, este año se va. Porque los pedidos de Martínez son 5. Atención que recupera Cerro Porteño. Piridamota, Robert Ayrton. Uy. Creo que era un central zurdo, un volante mixto, un delantero centro, un lateral izquierdo y me falta uno. Yo pedí sándwich milanesa, papas fritas, una sopa paraguaya y una pilsen. Bien. Ya que estamos cada uno con otro pedido. Mamita querida. ¿Por qué me decís eso? Yo te digo a vos, maestro. Pero me está mirando, boludo. ¿Y a quién le voy a mirar? Me está mirando. Cambió el arquero. Hijo de puta. Se fue Palermo. Se rebaló el tanque. ¿Hace cuánto cambió el arquero? Bueno, cualquiera te puede faltar el respeto. Sos un maleducado. Bueno. Te preguntaba más de cuánto cambió el arquero. Bueno, ¿cómo te La veo? más piña. ¡Mambay! Bulo. Ahí va jugando. Avanza 2 de mayo. Cerrar el bulo bulo. Ahí va con todo. Ahí va 2 de mayo. Cortó la pelota. Velázquez. Velázquez juega abajo. Va para abajo y lo va llevando la Benítez. Cortó 2 de mayo. Lo que era el rojo, pibe. Ay. Pelota al medio. A ver. Se enciende la salama porque va. ¡Gol!
Llegó Cerro en la defensa. De cabeza Colmán convierte. 2 de mayo 1. El Ciclón 0. Llegó el primero del Gallo Norteño en el Chane. A ver, fíjate que cuando veo la trayectoria del centro, que estabas relatándolo, Marcos, digo, uy, porque veía cómo la parábola del centro dejaba fuera de la ecuación al único central que tenía Cerro Porteño en la cancha, o en esa zona del campo. Solito Colmán aplica el cabezazo de arriba para abajo a contrapierna para Alexis Martín Arias, y de esta manera Cerro, si es que se estaba bajando, se baja aún más. Por ahora, en la lucha del campeonato, solamente Libertad y Guaraní. Asimismo el gol llegó del cabezazo de Colmán. Por 2 de mayo. Llegó el primero y es de 2 de mayo, señoras y señores. Va Matías Damián Pérez, la descargan Diego León. Diego León con la pelota. De vuelta para Matías Damián Pérez. Cerro Porteño Dios trata mío. de levantarse. Totalmente, totalmente esperado, Teol. Totalmente esperado. Cerro no está compitiendo y está peleando el título. Y en esta clase de partidos se caga Cerro Porteño. Siempre. Si no la hacen, te históricamente. la hacen. Hace mucho Chicos, rosario. tranquilos. Cerro lo va a dar vuelta. Mira. Cerro lo va a dar vuelta. Hay juego para el Ciclón de Barrio Obrero, para 2 de mayo, perdón. Se pegó. Las cámaras apuntaron a Martínez, que fue el que le sacó a Quintana. Ahí está. A King. ¿Por qué lo sacó a Quintana? ¿Por qué lo sacó a... Tu mejor central. Lo sacaste a Quintana. De vuelta Martínez con los problemas? Algo para debatir y vos tenés que estar el lunes de vuelta con Pasión Estudio de 12 a 14. Programa donde vamos a estar hablando muchísimo de todo lo que va a estar ocurriendo en la semana, en este fin de semana. Yo, chaval, les cuento que mañana nos hacemos limpia. Me voy a la cancha entonces. Pero no todavía no, Leina. Colmana. Pero yo estoy hoy, boludo. Es cierto. Colmana. Pelota. Igual le dije ya al boss. Pues yo estoy hoy, boludo. Al boss. Mañana no puedo. Al boss. Día libre, Pío. No, día libre, hermano. No, me da la cancha. Se vienen muchas cosas, che. ¿Y sabés qué vas a hacer? No. Sí. Yo dije no me voy a ir a la cancha. Atención que viene Aragón, la descarga para Colmán. Colmán atrás, atención con 2 de mayo porque está ganando 1-0. Ay, la pelota que saca Alan Max Benítez. Al pedo lo sacaron a Quintana. Perdón que lo diga. Perdón que remate por Martínez, pero esos cambios no lo debes de hacer. Es cualquiera. Cualquiera fue los cambios, muchachos. Estaba bien jugando Cerro Porteño. Lo que salvó Quintana en el primer tiempo fueron pelotas difíciles. Participó bien y ahora en un problema. Se metió solito Cerro Porteño. Que no se note tu club, Marcos. No es eso, muchachos. Nosotros reaccionamos a lo que pelean en la Copa. Ahí va Fariña. Pelota arriba de Fariña. Atención, se viene Cerro Porteño. La bajó Iturbe. ¿Cómo sacó? ¿Cómo apagó el incendio? Elisa Sosa. Ahí cayó. Y sigue la pelota para Araujo. Araujo para Chico. Dejó para Araujo. ¡Tapó el arquero! Uy, qué tapadón, hermano. ¡Tapó el arquero! Y de vuelta, señoras y señores. Offside. Araujo. Araujo. Mira Orteman. Ah, igualito. No hay colectivo los domingos en Ipacaraíje, Marcos. No, vos sabés que no. Mirá lo que hizo, chico. ¿El offside? De Iturbe, muchachos. De Iturbe, güey. El offside. Estoy yendo. Martínez, ¿un jugador juega bien? Salí, dice. Salud, dice el chat. Hay salida para el portero. Cerro Porteño representando su historia. No, Richard Román. Tranquilízate. ¿Qué lees eso? Tranquilo, me llamó a filtrar el chat. Tranquilo. Eso es lo que querés, ¿verdad? La policía. Estoy pasando un mal momento, chaval. ¿Estás bien? No. Yo estoy bien. Hay lateral para Franco Aragón. Bien Nelson, dice. Nelson está. No. Ahí va cortando. Enise Cururú. Saca Velázquez. Pelota de Araujo. La va transportando ahora Iturbe. Levanta, eleva, siente el contacto que siga, dice el juez. Y Fariña también sintió y cayó. Falta de Franco Aragón. Pelota para Cerro Porteño. Hay juego. Levántense los perros.
Levántense. Levántense. ¿Por qué? 54 minutos van. Ah, Estás perdiendo 1-0. Ya tengo hambre. iba a pedir la cena, pa. ¿Qué pediste? Hamburger. La que pediría el Lord Voldemort. La que... La que pediría piñón. La favorita. La favorita. Señor. Sí. Lateral para Cerro Porteño. Este es Alan Max Benítez. Alan Max la descarga en Araujo. Levanta para Benítez. Qué buena pelota de Benítez. A ver, Cerro Porteño. El toque de Iturbe atrás. Pida Mota de 3 dedos de vuelta en esa Araujo. Está jugando bien Araujo, ¿eh? La que hizo bien. Delivery. No. No. Gol de Guaraní. Gol de Guaraní. Gol de Guaraní, muchachos. Gol de Guaraní y se va Sergio Vareiro y espera Colmán y se va Sergio Vareiro ante Morel. Quiere meter el caño. Cayó. Ustedes Epa. saben que estamos a un gol de General Caballero de que sea puntero Guaraní faltando una fecha. Podría ser. Fariña la descarga y levanta Araujo. Araujo. Fútbol. Toca Iturbe, levanta la serio. pelota, la dejó para Diego León. Uy, Araujo, qué jugador. León, pelota atrás de León para Morel. Morel que la juega ahora con Matías Damián Pérez. Se viene Ábalos. Natalio salió del grupo. Ah, dice. Independiente, perdón. Gabriel, que ingresa en Independiente, reaccionando 4 partidos, nada más y nada menos. Esta es la pelota de Morel. Jorge, Morel, para León. Diego, León, la atrás la pelota, cerca de la luna de este campo de juego que es la olla. Matías, levanta Damián Pérez, buena pelota, se abre la baja de pecho, quiere jugar a las Benítez. Quiso jugar Iturbe, pero el señor jugador... 39 Libertad, Sí. 38 Guaraní, Uy. 35 Cerro Porteño. Uy, mira vos. Se puede llegar el gol de General Caballero, ¿eh? Ahí va, jugando. León, cae León, hay falta, dice el juez. Cerrito está... No. No, Alan Olimpista, por favor. Cuidemos esas palabras, cuidémonos entre todos. Pelota para Velázquez, salida para Cerro Porteño. El ciclón de Marebrero que está cayendo 1-0 ante 2 de mayo. No estamos generando juego, nada. Triste estamos. Avanza Cerro, León. Chicos, el lunes falta programa. Franco Soy dice. ¿Qué cree que gane entre el Rojo y Huracán? Avanza Velázquez, atención, Cerro Porteño. Viene el remate, se desvió de Araujo. El orgullo nacional. ¿Cuál de los dos del orgullo nacional? Históricamente se le dijo Independiente, se le dice el orgullo nacional, muchachos. Por favor, un poquito más de fútbol. Este es, Yo- El que tiene como máximo ídolo a un paraguayo, ¿cierto? Saltarín. por supuesto. Va jugando. Ahora, evita la Benítez. La deja para Araujo. Epa, eso es ¿Tocó? falta, profe. Aplicó Lo el que levanta. siga. Y va Fariña. A ver, Fariña levanta la pelota. pelota? para León, que bien ingresó. ¡León! No. bueno. No. Claro que no. Claro que no. No. Claro que no. Fariña metió 2 pelotas de gol en el partido, ¿eh? A Chico y a A León. Chico y a León no puede ser. No. No, qué pelota que metió acá, hermano. Pero qué Digo, jugador Fariña. No, ¡No! la pelota Perdón, déjame aplaudirte, Fariña. Déjame aplaudirte. No, pero en serio. Y yo no entiendo por qué no juega de titular este chico. Lastimosamente, casi siempre lo vemos desde el banco. Hoy salió del vamos, pero... Epa. Llegó General Caballero. Hay salida de portería. Salida de línea de fondo. Se viene Jonathan Torres. Se viene el boconcito. El Bocón. General Caballero, Libertad empatando 0-0. Si Libertad cae ante General Caballero, el puntero es Guaraní. Si hay Atender lo que un- dice King Olimpia, enseguida le saca Fariña. Vos sabés que sí, ¿eh? No, pero me imagino que le saca Chico. Vamos a ver. Y va Da Costa con la pelota. Da Costa. ¡Epa! ¿No hay falta? No, se deja No caer. hay Claro que falta, si se te tirás. deja caer. ¡Si te tirás! Ahí Ah, va. salí de mi club, hermano. Por favor, te pido. Resiste General Caballero. Vergüenza.
Avanza. Coque. Ahora. ¿Coque? Coque. Epa. Fichás a Chico da Costa para Olimpia. Ni en pedo. Hey. Ni, no. Muy lento, boludo. Es muy lento, en serio. Vos sabés que yo le miro a Chico y me recuerda a un jugador de Olimpia. ¿A quién? A Prato. ¿Verdad? Por cómo Ya corre. no Pero cómo corre. Pero eso no nada más. años menos. Pero eso nada más. Ahí va la pelota arriba y se La viene diferencia. Piris Damota. Que La Chico diferencia- tiene que dar carrera. Prato a esa edad. ¿Qué valor de venta Volá. tiene Chico da Costa? ¿Qué valor de reventa tiene Chico da Costa ahora mismo? Puede ser Porteño haber pagado 2 palos verdes. 1,5. Que no pagó todavía. 1,5, perdón. ¿Y cuánto valor de reventa? No. Un jugador Un que palo. no tiene reventa Chico da Costa hoy en día. ¿Quién va a pagar por Va a Chico da salir Costa? Piris Damota, ¿eh? Sacará la Mota y dice Jonathan Torres. Yo creo que la final sea Huracán San Lorenzo. Ah, ¿estás bien? ¿Estuviste bien ahí? Estás bien ahí. Ahí va jugando y transportando la hora. Enilla Velázquez la dejó para la Merites. A ver, Cerro, 60 minutos. 60 minutos de juego. Avanza Matías Damián Pérez. Pérez que mi... No. Abucheos para Martínez, dice el chat. Por sacar a Pijis. Piguis. Ahí está Palau. Palau le Tiene un da- plan. Sí, se viene. El Chelo. Bueno, Libertad General Caballero siguen empatando. ¿Cómo está Guaraní? Sí, Guaraní está ganando 2-0, pero qué locura, boludo. Si Libertad no llega a ganar este partido, son 11 partidos sin ganar. Y va a llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo para ser campeón. Increíble. Eso habla muy mal de los otros equipos. Muy mal. Epa, falta. Imagínate los 2 partidos que Guaraní dejó de ganar al santo cohete. Uno de ellos se reportó. Salida para Martínez, salida para 2 de mayo. Pelota arriba. El salto es de Matías Damián. Sí, Pide vamos rápido. Chico. Con lo de Guaraní, el partido de Ameliano, boludo, que le rompió la Cerro. cara. No, a Guaraní. ¿Vos te Perdió imaginas- 3-1 con Ameliano. ¿Vos te imaginas lo de Cerro si es que Libertad no gana este partido? Libertad hizo 2 puntos que si Cerro Porteño hacía los 4 le dejaba puntero. Sí. Y no los aprovechó. Va jugando ahora Iturbe. Descargan a la Benítez. A Benítez de escapa. Va a la Benítez. Que él mete al medio para Iturbe. Pero no, a la Benítez. Ahí va jugando. Ahora Morel recupera está perdiendo. Cerro Porteño. Este es el Chico Fariña. Qué bueno es el Chico Fariña, pero ahora tuvo que perder la pelota. Y ya 2 de mayo domina el esférico. El balón. La roba Cerro. Este es No. Jonathan Torres. Uy, lo que hizo Jonathan y se va ahora y pide y va. Y se va 2 de mayo. Quiere 2 de mayo. Cortó y viene el pase arriba para Colmán. Sigue, Uy. pegale. Martínez. Tapó. Uy, lo que Martín tapó Arias. Arias, loco. Arias. Y va jugando de vuelta 2 de mayo. Ahí lateral. Ahí Fernández. Qué bien jugó Fernández. Ya, ¿eh? ese Cerro, ya no tienen ilusión de juego. Ya no saben qué hacer. Tremendo Están jugando por taponazo. jugar. Me quedan 30 minutos, tienen que meter 2 goles y no encuentran la manera. Mira cómo te juegas, 2 de mayo. 2 de mayo que la vez pasada, o sea, que estaba mal, y la vez pasada tuvo que, o sea, empató sobre la hora ante General Caballero, pero hoy está jugando bien. Y hay incentivos económicos siempre en esta clase de partidos. Ah, bueno. También. Aparte de la mediocridad y lo mal que está Cerro, ¿verdad? Se vienen penales. El Independiente Huracán. Hija. Martín Arias. Juega bien Guaraní. Juega muy bien Guaraní. Independiente de un paraguayo, el Huracán no, ¿verdad? Independiente Ábalos. Que entró hace 3 minutos. Huracán. Estaba Pérez. Estaba. Crazy. Atención, Barreiro que parte inhabilitado. Hay pelota parada para Cerro y quiere jugar rápidamente Martín Arias. Entiende que hay que ganar. Y va dominando. Morel, la suelta para el Chico Fariña. Pide a Alan Benítez arriba. Benítez va, qué Otro buena pase pelota. excelente. Cruzó y está Chico da Costa, la dejó pasar. Torres se desvía. Y se enoja Araujo, ¿por qué no me la pasaste? Dice. Y saca 2 de mayo. A ver, sentido que un jugador. Pelotazo. No hay ni un paraguayo ahora mismo.
2 de mayo. Ganando su partido 1-0. General Caballero y Libertad empatando en la Huerta. Guaraní está ganando. Está ganando. Igual Sentido. le pegó bien, boludo. Dame fútbol. Quiero fútbol. Así como vos, Yo con esta... Yo con esta pinta soy de Unión, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Corner para... Yo con esta pinta soy de Unión. Ah. Qué mal que escuché, amigo. Qué mal que escuché, boludo. No, para vos. Rey. Le respondí una pregunta a Mago Mam. Resista General Caballero, resista 2 de mayo, resista Juan José, dice Marce Marín. Resistan todos.